Buenas tardes a todos y todos mis compañeros. Mi nombre es Gerardo Oliveros y formo parte del equipo número 2, al cual le corresponde dar una breve explicación sobre los elementos que conforman el derecho público internacional. Así como la palabra que lo conforma lo dicen, no es más que el conjunto de leyes, normas y reglamentos que emanan y van hasta la cosa pública, el Estado, el gobierno de cada país o de las empresas que están en manos del Estado, como es el caso de PDVSA, y que están en un país diferente al otro, o bien sea si el acuerdo es directamente entre un país y el otro. Hay unos juristas que dicen que el derecho público internacional no existe, que es imposible que se lleve a cabo algún acuerdo entre derecho entre dos o más países, ya que esto es muy subjetivo. Por ejemplo, si conversamos de que hay un acuerdo entre Afganistán y Venezuela, de una vez nos vamos a que Afganistán es un país plenamente fuerte en el caso de las leyes. Las mujeres usan un turbante, una tela que les cubre de la cabeza a los pies, y eso es legal en su sistema judicial. Esto en Venezuela, en otros países, como por ejemplo Venezuela, en un país nuestro, se ve como una violencia de género, como una agresión a la mujer. ¿Sí? Aquí en particular existe un ministerio que las protege, que las cuida, y desde su seno emanan diferentes políticas en defensa de ella, en el bienestar de ella y en evolución de la mujer. Y hay en el concepto, dentro del mismo concepto, hay otra línea de juristas, de abogados, de políticos, de politólogos, que dicen que sí existe, que el derecho público internacional no está carente de conceptos, ni está carente de basamentos, sino que el país que mantiene un acuerdo con otro país, siempre y cuando se beneficie uno y el otro, y ambas partes queden satisfechas, se cumple un acto de derecho público internacional, sin que estrictamente deba haber el derecho positivo y el derecho subjetivo de un país con el otro, como es el caso de Estados Unidos y Venezuela, que tienen muchos años de un intercambio comercial de compra y venta de petróleo, y Venezuela es un país capitalista, diferente de nosotros, que es socialista. En el sistema capitalista no hay ninguna empresa que esté en manos del Estado, todo está en manos de particulares, de inversores privados con su capital propio. En cambio, en Venezuela, buena parte de las empresas, buena parte de la compañía está en manos del Estado. El capital de estas compañías está en manos del Estado, como es el caso de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, que es una de las compañías más grandes del mundo de petróleo, y está en manos del Estado. En el caso de Estados Unidos, pues, está la ExxonMobil, que está en manos de particulares. Entendiendo un poco el concepto, y para que anoten algo allí en su cuaderno, el concepto de derecho público internacional no es más que el conjunto de normas, leyes y reglamentos que rigen la relación entre dos o más países. No necesariamente tienen que ser 4 países, 5 países, puede ser hasta más de 100 países, porque la ONU, que es un ejemplo claro del derecho público internacional, la conforman más de 100 países, y la OEA la conforman todos los países del continente americano, desde la Patagonia hasta la Alaska canadiense. En segundo punto, nos conseguimos con los elementos de forma y de fondo. Los elementos de forma son todos aquellos elementos que se pueden tocar. Si nosotros, como los convenios, los tratados, los convenios unilaterales, los convenios bilaterales, los acuerdos unilaterales, los convenios y las convenciones. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Embajada de Cuba aquí en Venezuela, pudiéramos conseguir en sus archivos, en sus libros, el convenio que firmó Venezuela con Cuba, de petróleo por médicos, petróleo por maestros, petróleo por maestros de educación física, que en este instante de la historia en Venezuela estamos disfrutando, pues, de todos estos médicos, de las misiones Barrio Adentro, de la misión Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, todos estos chicos que están en las canchas enseñándole a nuestros abuelos de educación física, todas estas cuestiones. Y en el aspecto de fondo está toda la cuestión del derecho consuetudinario, todo lo que forma el derecho
público internacional, pero que no es tangible, que no está escrito, como la ética, las buenas costumbres de las personas que se estrechan la mano, que firman el acuerdo sin necesidad de que esté escrito. Y por último nos conseguimos con las teorías y las escuelas que alimentan el derecho público internacional, que hacen que se formen y se convierta en un concepto de estricto cumplimiento internacional y un concepto con buenas bases. En la parte de las teorías nos conseguimos con la 1, que es más que la dualista. Esta nos dice que existe, que el derecho público internacional viene de dos líneas. Es decir, que no se puede cumplir una norma en el reglamento internacional, en un convenio internacional, en un acuerdo internacional, sin que tenga que ver con alguna ley, con alguna norma o directamente con el pueblo del Estado. O sea, esta idea o esta teoría junta al derecho público nacional con el derecho público internacional. Dice que una cosa está totalmente ligada con la otra. Y la segunda teoría nos conseguimos con la teoría monista. Ahí de una vez se entiende que la palabra mono significa uno solo, entonces ahí ya dice, nos conseguimos con juristas como Hans Kelsen, que establecen que las leyes, normas y reglamentos del derecho internacional no tienen que ver nada con el derecho público del Estado. O sea, cualquier acuerdo, cualquier norma, cualquier reglamento que se firme con leyes allá escritas propias solo deben generar ganancias, beneficios en los bienes y servicios para nuestro pueblo, pero no tienen que ver nada con las normas del derecho público local. Entonces, y por último, nos conseguimos las escuelas que alimentan el derecho público internacional. La número 1 nos conseguimos a la escuela positivista. Esta escuela establece o nos dice que el derecho público internacional está alimentado por todas las leyes que están escritas, todas las normas, todos los reglamentos, inclusive las constituciones que están escritas, alimentan al derecho público internacional. La segunda escuela, que es la escuela teológica, nos dice que el derecho público internacional está alimentado o nace. Buenas tardes, y formo parte del equipo número 2, al cual le corresponde dar una réplica de leyes, normas y reglamentos que están en un país. Es imposible que se lleve a cabo algún acuerdo entre, por ejemplo, si conversamos de que hay un acuerdo entre Afganistán, que es la que le cubre de la cabeza a los pies, y la mujer. ¿Sí? Aquí en particular existe un ministerio en el concepto, dentro del mismo concepto hay otra línea del país que mantiene un acuerdo con otro país, fecha, se cumple un acto de derecho público internacional comercial de compra y venta de petróleo, y Venezuela es un tema capitalista. No hay ninguna empresa que esté en manos del Estado, todo está en cambio en Venezuela buena parte de las empresas, está en manos del Estado, como es el caso de PDVSA, de Petróleo de Venezuela, y está en manos del Estado. En el caso de Estados Unidos, pues, entendiendo un poco el concepto, y para que noten algo de 4 países, 5 países, puede ser hasta más de 100 países, porque Alaska canadiense. Convenios, los tratados, los convenios unilaterales, conseguir en sus archivos, en sus libros, el convenio que firmó Venezuela con Cuba. Petróleo por maestría en educación física, están en las canchas enseñándole a nuestros abuelos educación física, todas estas cuestiones. La ética, las buenas costumbres de las personas que se escriben. Y por último nos conseguimos con las teorías y buenas bases. En la parte de las teorías nos conseguimos con la 1. Dualista. Esta nos viene de dos líneas. Es decir, que no se puede cumplir en la norma del Estado. O sea, esta nos conseguimos con la teoría monista, que la palabra mono significa uno solo.
O sea, cualquier acuerdo, cualquier norma del derecho público local. Entonces, y por último, esta escuela, estas acciones que están escritas alimentan al derecho público. Nos dice que de todas las ideas religiosas, como es en sus artículos, en las ideas del Corán, el alcohol, el comportamiento de la mujer, al no mostrar ningún parte de su cuerpo como el ejemplo. Y por último nos conseguimos con la escuela del natural. Esta escuela nos dice que la idea de derecho por la ética, por la moral, por el derecho consuetudinario, ambas partes confiarán en que el tema, pero explicamos a grosso modo lo que son su set de conocimiento en esta parte.